dijeras dónde estudiaste la carrera de medicina. Yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria. ¿Y dónde hiciste tu especialidad en psiquiatría? Para la especialidad de psiquiatría estuve adscrito al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y a la UNAM. La especialidad anteriormente, esto ha cambiado, pero la teníamos que hacer de manera conjunta. Había un curso universitario para psiquiatras que era obligatorio para todos los residentes, pero desde que murió el maestro de la Fuente ya ha desaparecido esto. Entonces, te diría que es INPRF UNAM. ¿Y cómo siguió tu carrera? Bueno, yo terminé mi vida escolarizada, digamos, ahí en la universidad y me fui a hacer mi internado en La Paz, Baja California, y luego estuve un año durante el levantamiento zapatista en Chiapas para mi servicio social. Ahí tuve la oportunidad de empezar a darme cuenta la asociación que hay entre la medicina y la política, ¿no? El activismo social. Fue un año muy importante. Después de eso llegué al Instituto Nacional de Psiquiatría, como te comentaba, estuve ahí, terminé la residencia, luego hice otro par de años una subespecialidad en adictología y luego estuve en la Universidad Rockefeller en Nueva York como científico invitado, haciendo algunos estudios sobre genética en adicciones y de clínicas para mantenimiento con metadona. Después de eso me dediqué mucho a la clínica, la práctica privada, de eso alimento a mi familia, ¿no? Atendiendo pacientes, familias, grupos, pero también estuve trabajando en lo que es política de drogas, asesorando pues desde la industria privada, ¿no? Desde la iniciativa privada hasta muchas instancias gubernamentales y muchas asociaciones civiles que estaban propugnando por una política de drogas distinta y algunos cambios pues a las leyes y a los paradigmas, ¿no? Y en ese momento, bueno, tuve el honor de ser convocado por el presidente, por el secretario de Salud, un poco por esta trayectoria, y yo muy gustosamente atendí aquí al llamado de la nación para ver si puedo aportar algo, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre que se libere la marihuana para usos medicinales? Bueno, mira, como funcionario público te debo de decir que tenemos que enfrentar este problema de dos maneras distintas, o esta situación más que un problema, porque con la misma moneda puede ser una oportunidad, ¿no? Una parte de esto tiene que ver con la medicina canábica. La planta de la cannabis es un producto que tiene más de 500 moléculas biológicamente activas y es un gran medicamento para muchos padecimientos y es una gran oportunidad para la medicina. Yo con mucha frecuencia digo que esto se parece a cuando inventamos los rayos X o cuando descubrimos la penicilina, porque realmente la manipulación y la administración de esta planta en humanos enfermos nos ha abierto una puerta para un mundo de medicina que no sabíamos ni que existía y que es muy prometedor. Y por otra parte tenemos un mercado de personas que utilizan la cannabis para fines no médicos y que llega casi al 10% de la población mexicana, la que alguna vez 8.5, que alguna vez en la vida ha consumido cannabis. Y dentro de todos los cambios que estamos viendo en nuestro planeta, es muy notorio cómo la cuestión alrededor de la cannabis ha cambiado radicalmente durante las últimas 2 décadas y hay mucha presión desde la sociedad civil, desde la industria, desde los usuarios, para que haya una regulación distinta a la que tenemos ahorita, que es muy mala. Tenemos una regulación lapidaria, draconiana, de mano dura, ¿no? Que se basa principalmente en las fuerzas del orden público, en encerrar a las personas, en la criminalización. Y esto no ha funcionado, sino todo lo contrario. Ha sido un deterioro, diría yo, para la salud pública, para los ciudadanos, para los usuarios y para los no usuarios. Desde el punto de vista del gobierno, el tomar la decisión final de cómo, cuándo se va a hacer esta regulación va a seguir siendo una prerrogativa del presidente, pero desde la CONADIC estamos siguiendo, por una parte, el Plan Nacional de Desarrollo, en donde está claramente descrito que necesitamos trabajar de una manera distinta a la prohibición para avanzar en esto. También estoy siendo como muy leal a mis principios, como médico humanista, como neurocientífico, y creo que realmente el país se beneficiaría de tener una política distinta con respecto a lo que tiene que ver con la cannabis. Hay algunas cosas con las que tendremos que ser cuidadosos, por supuesto que esto
tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas, y pienso que estamos bastante preparados también para enfrentar algunas eventualidades, ¿no? Probablemente en esta misma legislatura ya haya un debate en los congresos para decidir sobre ello. También la Secretaría de Salud tiene un emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia para normar los tratamientos con respecto a ello, y estamos obligados a hacerlo. Y te diría yo que, bueno, la sociedad civil, el pueblo de México tiene un interés importante en esto, y estamos definiendo las maneras más seguras, más convenientes para el país y para la gente, ¿no?, de cómo dar este paso hacia adelante. En cuanto al tráfico de drogas, ¿cómo ves al país y a la población? Sí, tenemos un problema muy serio. Comentaría también que tiene dos aristas al mismo tiempo. Por una parte tenemos lo que significa la presencia de estas drogas en nuestro país y lo que le hace a los consumidores, a las personas que han desarrollado adicciones, a la gente. Y por otra parte tenemos también esta realidad que es inalterable, y que es que somos el camino desde sitios en donde se produce y donde se crece muchas de las sustancias más prohibidas, en camino hacia el vecino del norte, que es por mucho el consumidor de drogas más importante del mundo. Entonces, esa parte tiene que ver con cierto tipo de criminalidad y de crimen organizado que no nos toca a los médicos, no le toca a la Secretaría de Salud. Esto más bien es un combate a la oferta de las sustancias y que tiene que ver con las fuerzas del orden público. Y hablando de lo que tiene que ver con los daños a la salud reales que han sucedido en la población mexicana, una parte que inquieta a mí personalmente de sobremanera, porque he tenido mucho contacto con pacientes que usan esta sustancia, es el cristal metanfetamina, que es una sustancia muy fácil de diseñar, con insumos muy sencillamente que se pueden conseguir en el internet, que es muy barata, que tiene un perfil adictivo muy severo y también daños a la salud muy severas, ¿no? Preocupa mucho también el consumo de alcohol y de tabaco que tenemos en México, que siguen siendo endémicos. En México la droga que más mata y enferma a las personas, por mucho, te estoy hablando de 9 de cada 10, es el alcohol etílico, y 1 de cada 20 muertes prevenibles en este país son atribuibles al tabaco también. Entonces, estas son dos situaciones que se descuidaron mucho durante el último sexenio. No hemos hecho casi nada con respecto al convenio macro que tenemos para la prevención del tabaco, y hemos tenido también un camino cuesta arriba para avanzar en lo que tiene que ver con ciertos aspectos de la regulación al alcohol, que es una sustancia muy condonada y muy consumida en nuestra sociedad, y que aparte tiene el motor de la industria detrás, que sabe muy bien cómo vender su producto, ¿no?, y cómo penetrar a la sociedad. Ya de ahí en adelante tenemos otras sustancias. La marihuana ha crecido un poco en cuanto a su consumo durante la última década. La cocaína, que se ha mantenido más o menos estable. Habíamos visto una reducción la década pasada, pero a partir del 2015 empezó a repuntar nuevamente. Y tenemos ahí otro tipo de sustancias que se consumen pues en proporciones realmente marginales y que no presentan hasta el día de hoy realmente un problema de salud pública como lo tienen otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita están viviendo la peor epidemia de narcóticos que han tenido en su historia. Están teniendo realmente una avalancha de sobredosis, de adicciones, de mercado ilegal alrededor de estos narcóticos, que interesantemente no vienen de un cartel ilícito de Centroamérica, ¿no?, sino que es una epidemia generada por la industria farmacéutica y que está costando millones de vidas y billones de dólares a los Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir de que ya tiene muchos años que se está hablando del daño que hace el tabaco y ves a los jóvenes más que a los adultos con el cigarro en la mano? Sí, difícil contestar esa pregunta, porque parecería que tendríamos ya de contar con la suficiente experiencia y prudencia como para reconocer la gravedad de lo que significa el tabaquismo. Si nos transportáramos 100 años atrás, cuando empezó la prohibición, la Convención de Shanghái, si supiéramos en aquel momento lo que sabemos el día de hoy del tabaco, con toda seguridad se hubiera prohibido también. Mira, de todos los cárteles que a mí se me ocurre pensar, el más malévolo de todos es el de la industria tabacalera, ¿no? Esos amigos realmente modificaron la planta de tal manera que la cantidad de nicotina que existe en ella es mucho mayor que en su forma natural.
durante décadas tuvimos una promoción y una publicidad alrededor del tabaco que el día de hoy uno lo ve en retrospectiva y da miedo lo que estábamos haciendo. Y es una industria, leía yo el dato la otra vez, se producen 600 cigarrillos por minuto en el planeta. Entonces imagínate la cantidad por segundo, no por minuto. Imagínate la cantidad de dinero y de empleos, ¿no?, que tienen que ver con ello, y entonces la industria se ha valido de muchas estrategias para ir en contra de ciertas partes del convenio que tenemos para combatir el tabaco y también para buscar nuevos mercados y nuevas formas de posicionar sus productos, como son todos estos vaporizadores y todos estos dispositivos electrónicos que contienen nicotina y que son una entrada por la puerta trasera a la dependencia al tabaco, ¿no? Entonces, por lo menos desde este gobierno, ¿no?, del secretario de Salud, estamos inquietos por la presencia de estas nuevas formas de mercado, que obviamente para la industria, digo, un rock and rollero como yo ya no les interesa, porque ya no somos el mercado, sino son los jóvenes. Y por más que se trata de prohibir la publicidad y sacarla de la tele o de las revistas, se han encontrado las maneras de seguir haciendo publicidad boca a boca. La otra vez estaba yo en un lugar, en un restaurant bar en la Ciudad de México, y me llamó mucho la atención porque si bien está prohibido el hacer publicidad al tabaco, en algún momento se me acercó una chica, ¿no?, muy guapa, vestida así muy exóticamente, y llegó a regalarme cigarros. La intención era hacer una publicidad mano a mano, ¿no? Entonces, hay muchas maneras para darle la vuelta a todas estas cortapisas que tenemos alrededor de cómo la industria influye en este problema de salud pública. Y aparte te diría que es algo como muy extraordinario para los servidores de salud. Tenemos dentro de los convenios marco, una vez más, si no me equivoco es el artículo 3.5 del que hay alrededor del tabaco, tenemos totalmente prohibido reunirnos con la industria tabacalera, y cuando hay un tipo de reunión con ellos tiene que estar siendo grabado y tiene que ser totalmente transparente, porque una vez más, ¿no?, son muy hábiles en cuanto a este cabildeo y saben cómo meterse, saben cómo ir brincando algunas trabas que se les han impuesto, pues para detener a la industria, que por más que trate de decir que también les importa la seguridad de la gente y que no quieren que los menores consuman y todo lo demás, no hay manera de reconciliar esas dos. La industria del tabaco nunca va a poder estar del lado de la salud pública. En cuanto al alcohol, oí ayer o antier en el radio que se está buscando poner en los antros un alcoholímetro. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, así de entrada probablemente no sea del todo una mala idea, pero en México nos enfrentamos mucho con la situación de que tenemos algunas normas, reglamentos, algunas leyes que son bastante aptas, por lo menos en el papel, para cumplir el objetivo para la que han sido creadas, pero muchas veces el ejercer estas penas, ¿no?, el ejercer la acción legal, que se cumpla la normativa, suele ser muy problemático. Por ejemplo, hace unos meses hubo este asunto de que no se quería que hubiera cervezas frías a la venta al público, ¿no?, y esto generó un gran revuelo. Yo también comenté por ahí que la edad idónea para empezar a beber tendría que ir por arriba de los 18 años, y también se alborotó el gallinero, pero bueno, de una manera estrepitosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas medidas que deben de tomarse en cuenta, pero te contestaría que si es difícil, por ejemplo, evitar que se venda a menores de edad en las tiendas de conveniencia o en los antros, que se revise bien los IDs y demás, yo veo con cierto escepticismo que los dueños de los antros vayan a seguir la norma al pie de la letra, porque va en contra de sus intereses. Por ejemplo, hay una serie de asociaciones que se encargan de regular sobre todo la publicidad alrededor del consumo de alcohol, y nos llamó mucho la atención cómo ellos pusieron las normas para ver en qué momento del día, en qué tipo de eventos, cómo deberían de ser los comerciales, pues de cerveza y de licor. Y pusieron estas normas. Cuando viene el Mundial de Fútbol, por ejemplo, llama la atención que ellos mismos incumplen sus normas, pues porque el negocio es demasiado grande. Entonces hay un factor económico, hay un factor ahí de dinero que es muy importante. México es el primer exportador mundial de cerveza, y esto significa millones de empleos y de dinero en impuestos,
que bueno, es difícil poder negarnos a capturarlos como erario, ¿no? Porque es una fuente importante de ingresos, y al mismo tiempo, ¿cómo le hacemos para combinar esto con una política pública sobre el alcohol que sea sana y que ponga por encima el bienestar de la población, que es el bien mayor, ¿no? En cuanto tú mencionaste a los cigarros electrónicos, ¿qué tanto daño hacen? No sé si estás enterada, pero hace 3 días ya hubo la primera muerte de un hombre en Illinois que llegó con una neumonía química, y se pudo rastrear esto a su uso totalmente desmesurado de nicotina vaporizada en uno de estos dispositivos, y el amigo se murió, y ha pasado ya la historia como la primera muerte por un vaporizador, ¿no? Lo mismo estamos viendo con los productos que se vaporizan y que vienen con contenido de productos canábicos. También ya hay una serie por ahí, me parece que son 120, 150 casos que ya tienen detectados de personas que han desarrollado problemas pulmonares bastante serios por estos dispositivos, ¿no? Al mismo tiempo, yo abordo este tipo de problemas o reflexiono sobre ellos desde una perspectiva antiprohibicionista, porque casi siempre es mejor regular que prohibir. Entonces, estamos buscando desde la Secretaría de Salud, con la COFEPRIS, ¿qué vamos a hacer con respecto a estos dispositivos? No queremos prohibirlos, o no pensamos que sea una buena idea prohibirlos, porque inmediatamente generaríamos un mercado negro para estos dispositivos y los chavos empezarían a fabricarlos ellos mismos también. Entonces, una vez más, tenemos que regular de manera clara cuándo se pueden utilizar, quién los puede comprar, tienen que tener leyendas de seguridad, el público tiene que estar informado de los daños, y tenemos que estar seguros que no se vendan a menores de edad, por ejemplo. Tenemos que estar seguros que la industria que tiene que ver con cualquier cosa relativa al tabaco se sujete a lo que la Secretaría de Salud y el gobierno federal les impone a manera de normativa y de limitaciones, ¿no? En cuanto a la narguila. Sí, también es un producto de tabaco y es un poco más glamoroso que los cigarrillos, pero finalmente un chico que empieza a fumar de estas pipas de agua, narguila o shisha, tiene 20 nombres diferentes, el día que no tenga acceso a una de estas pipas de agua y le ofrezcan un cigarrillo y se lo fume, ese día se convierte en un fumador de cigarrillos de tabaco, porque su organismo ya reconoce la nicotina, ya tiene un cierto grado de dependencia y va a ser pues relativamente poco el tiempo que va a necesitar para engancharse y desarrollar una dependencia franca a la nicotina, que los que somos fumadores o exfumadores sabemos que es una enfermedad maldita, ¿no? El ser tabaquista es realmente un padecimiento, y el dejar de serlo es una lucha constante. Oímos mucho de parte del gobierno de Estados Unidos de que México es el país de paso para las drogas y le echan la culpa a México. Mi opinión es que para que pase, lo tienen que dejar pasar. ¿Tú qué opinas en cuanto al narcotráfico? Claro. Mira, sí tengo una indicación muy clara de que no debemos de hablar de cuestiones de política internacional, ¿no? No me corresponde a mí, y pues es una obviedad. Estamos muy claros de que en México hay un trasiego, un almacenaje, un transporte de drogas importante, y mucho de esto lo hacen los chicos malos, ¿verdad? El crimen organizado, y pues sí, no hay que darle muchas vueltas para darnos cuenta que deben de haber algunas autoridades coludidas en este proceso, y una de las iniciativas muy importantes del presidente y de lo que tiene que ver con todo el gobierno federal es en detener esta situación, ¿no? Queremos que la seguridad pública, ¿no? Y lo que tiene que ver con el tráfico de drogas y el cómo esto ha desintegrado el tejido social, sea una situación que podamos controlar, ¿no? Tenemos que hacer algo al respecto. Estamos viendo todas las formas, estamos tratando de ser creativos, estamos tratando de ser un poco valientes también, porque algunas de estas medidas van a implicar cambios importantes en políticas, en formas de cómo pensamos y cómo actuamos los mexicanos, ¿no? De nuestros usos y costumbres. Pero no podemos ceder en esto, ¿no? Tenemos de alguna manera, desde la Secretaría de Salud, tenemos que contribuir con la reducción de la demanda y apoyar a lo que es la cúpula de la seguridad pública para que puedan ayudar también a reducir la oferta de estas drogas que les corresponde
a lo que es el mundo de la seguridad, ¿no? A la Guardia Nacional, las policías municipales, estatales, la Secretaría de Marina, Defensa, etc. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Buena pregunta. Creo que la primera respuesta es informarnos, ¿no? El día de hoy tenemos estos malditos y benditos aparatos que son también un problema de salud y se va a convertir cada vez más en un problema de salud, pero también son una herramienta increíble para poder tener acceso a información no estigmatizada, científica y que ponga en el centro a las personas. Entonces yo sí quisiera invitar a los padres, a los maestros, a los chavos, a que entren a todos estos portales, a estos sitios que van desde el CONADIC hasta la Universidad de Harvard y los centros de integración juvenil y muchas asociaciones públicas, privadas que se dedican a la investigación y a la difusión de estos temas, para que nos informemos y podamos tomar las decisiones realmente correctas, ¿no? Cuando te pones a platicar con la gente que trabaja, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, me comentaron hace poquito que la actitud debe de ser, a los padres de familia, a nosotros nos toca enseñarles a sus hijos, pero la educación viene de casa. Entonces sí es muy importante darnos cuenta que un segmento de los usuarios, de los experimentadores de tabaco, de alcohol, de cualquier otra sustancia, el lugar en donde consiguen esta sustancia es la casa, ¿no? El hermano mayor, los padres. Entonces sí tenemos que empezar por darle pues una condición de seguridad y de salud mental a nuestros hogares, y de ahí se va extendiendo a nuestros barrios y nuestras comunidades y nuestras escuelas. Pero yo sí creo que esto tiene que ver mucho con una cuestión de tipo educacional, y también tenemos que tener una mejor oferta de salud y de centros de tratamiento y de prevención para la población, que si bien no estamos empezando de cero, hay algunas experiencias en el pasado que han sido bastante inútiles, y frente a nosotros tenemos opciones modernas, basadas en evidencias, que son mucho más prometedoras, y estamos viendo de qué manera deben de implementarse. Por ejemplo, hay una tendencia a nivel mundial de cerrar los hospitales psiquiátricos y de que los problemas de salud mental y de adicciones se traten en los hospitales generales como una enfermedad más, como puede ser un problema cardiológico, oftalmológico o de lo que tú me digas, ¿no? ¿Algo más que me quieras tú agregar? Bueno, probablemente que hasta este momento la CONADIC no tiene dentro de sus atributos el atender lo que les llamamos adicciones de proceso. Y esto es algo muy importante y que interesantemente te lo quiero comentar. Por ejemplo, en la comunidad judía estamos sobrerepresentados. Si tú comparas el número de jugadores patológicos en la población general y lo comparas con lo que hay dentro de la comunidad, hay muchos más jugadores patológicos dentro de la comunidad que en la población general. Y este es un ejemplo de lo que es una adicción a proceso, en donde también podemos hablar del gaming disorder, se llama, que es el trastorno de los chavos, de que están 12 horas al día jugando alguna aplicación telefónica, el juego patológico, la pornografía por internet, las compras compulsivas, los casinos. Son situaciones que se van a volver cada vez más problemáticas, al grado que, por ejemplo, en España el año pasado hubieron más consultas para adicciones de proceso que para sustancias. Llegaba más gente a pedir atención porque eran ludópatas o porque no podían dejar de ver pornografía en internet, que los que llegaron a pedir atención por marihuana o alcohol. Y esto es un cambio de tendencia muy significativo. Entonces, la CONADIC le queda poca vida. Así como hubo el último de los mohicanos, yo voy a ser el último de los comisionados nacionales, porque a partir del año que entra probablemente vamos a tener una sola comisión en donde se van a aglutinar las cuestiones de salud mental con las cuestiones de uso de sustancias. Se va a llamar CONASAMA, va a ser la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y haremos un capítulo específico para este tipo de dependencias, de adicciones a proceso, que empiezan a afectar mucho a la población mexicana en general y que ya será atribución de la CONASAMA el atenderlas y prevenirlas.